Los 5 datos más oscuros de la Santa Inquisición. ¿Qué pasaría si tu fe pudiera ser tu sentencia de muerte? ¿Y si un simple rumor te llevara a la tortura más brutal jamás imaginada? Durante siglos, la Iglesia Católica ejerció un poder casi absoluto sobre la sociedad, pero hubo una época en la que ese poder se volvió oscuro, temible y sangriento. La Santa Inquisición, un tribunal supuestamente creado para proteger la fe, se convirtió en uno de los mecanismos más brutales de represión y control de toda la historia de la humanidad. En este episodio de Historia sin comprender, te revelaremos los 5 datos más oscuros y escalofriantes de la Santa Inquisición. Casos que parecen sacados de una película de terror, pero que fueron reales. Quédate hasta el final, porque el último dato es tan perturbador que muchas veces ha sido ocultado incluso en los libros de historia. ¿Qué fue la Santa Inquisición? La Santa Inquisición fue una institución creada por la Iglesia Católica en el siglo XIII, específicamente en 1231, durante el papado de Gregorio IX. Su propósito inicial era detectar y erradicar la herejía, es decir, cualquier creencia que se desviara de la doctrina oficial católica. Se establecieron distintos tribunales: la Inquisición medieval, siglo XIII, la Inquisición española, 1478, la romana y la portuguesa. Todos tenían en común un sistema judicial secreto, sin garantías, con uso extendido de la tortura, la humillación pública y las ejecuciones. Ahora sí, prepárate para conocer los 5 datos más perturbadores de esta institución. Número 1. El caso de la doncella de hierro. El castigo en nombre de Dios. Aunque su uso ha sido debatido, hay registro de un dispositivo en forma de sarcófago humanoide con púas metálicas en su interior, la doncella de hierro. Se dice que fue utilizada por tribunales de la Inquisición alemana para castigar pecados de la carne. Mujeres acusadas de brujería o de seducir sacerdotes eran encerradas vivas en este dispositivo, cuyas púas estaban diseñadas para perforar el cuerpo sin causar una muerte inmediata, provocando una agonía lenta y silenciosa. No había gritos porque el cuerpo quedaba atrapado en una caja de hierro sellada. Aunque algunos historiadores modernos dudan de su uso extendido, el hecho de que haya sido concebida y registrada como método inquisitorial ya demuestra la mentalidad con la que operaban. Número 2. Los juicios de brujería en Logroño. La casa de brujas más brutal de España. Contexto histórico. Entre los siglos XVI y XVII, Europa fue escenario de una paranoia colectiva sobre la existencia de brujas y brujos. En muchos lugares, la brujería se vinculaba directamente con el satanismo, y las autoridades religiosas y civiles comenzaron una cacería brutal. España, aunque no tan balala como Alemania o Suiza en número de víctimas, tuvo casos impactantes, y el de Logroño en 1610 es el más emblemático. ¿Qué ocurrió en Logroño? Todo comenzó en la pequeña región del Valle de Baztán, en Navarra, donde varias personas, sobre todo jóvenes, afirmaban haber presenciado aquelarres, es decir, reuniones satánicas, vuelos nocturnos y pactos con el diablo. La noticia se extendió rápidamente y llegó a oídos de la Inquisición, que actuó con una celeridad brutal. Los inquisidores Juan del Valle Alvarado, Alonso de Salazar Frías y Alonso Becerra viajaron a la región, detuvieron a más de 7,000 personas entre Navarra y País Vasco y trasladaron a docenas de acusados a Logroño, donde se llevaría a cabo el juicio más famoso de brujería en la historia española. El auto de fe de 1610. El 7 y 8 de noviembre de 1610, se realizó el célebre Auto de Fe en Logroño, un espectáculo público donde se leían las sentencias y se ejecutaban las penas. A este evento asistieron más de 30,000 personas. Ese día se dictaron estas penas. 11 personas fueron quemadas vivas. 6 de ellas estaban presentes. Las otras 5 ya habían muerto en prisión y sus restos fueron quemados en efigie, es decir, con muñecos.
Otros 21 acusados fueron condenados a penas de cárcel, azotes y penitencias públicas. Las pruebas en contra de ellos eran absurdas. Confesiones obtenidas bajo tortura, acusaciones sin fundamento, testimonios de niños y sueños. Una mujer fue acusada porque su vecino soñó que ella volaba desnuda por su ventana. Las confesiones forzadas incluían participación en orgías demoníacas, besar el trasero del diablo, el llamado beso obsceno, matar niños en rituales, transformarse en animales para espiar a vecinos, robar hostias consagradas para misas negras. El giro inesperado: uno de los inquisidores, Alonso de Salazar Frías, comenzó a sospechar que todo era una psicosis colectiva. Tras revisar más de 2000 testimonios, llegó a la conclusión de que no había pruebas reales de brujería y que todo se basaba en miedos, superstición y presiones. Escribió un informe contundente que cambió la historia. No hubo brujos ni embrujados hasta que se comenzó a hablar y escribir de ellos. Gracias a este informe, la Inquisición en España frenó casi por completo los juicios por brujería. De hecho, España fue uno de los países que menos brujas ejecutó en Europa gracias a Salazar Frías. Pero el daño ya estaba hecho. El auto de fe de Logroño sigue siendo un recordatorio brutal de lo que puede ocurrir cuando el miedo reemplaza a la razón y cuando la religión se convierte en instrumento de represión y muerte. ¿Te impactan estos relatos? Entonces dale like, comenta qué historia te ha sorprendido más hasta ahora y suscríbete a nuestro canal Historia sin comprender para no perderte los episodios más misteriosos y aterradores de la historia. Número 3. Tortura por goteo. El castigo invisible. Uno de los métodos más aterradores no dejaba cicatrices físicas, pero sí destruía la mente: la tortura por goteo. El prisionero era atado en una celda oscura, con una gota de agua cayendo repetidamente sobre el mismo punto de su cabeza durante días, incluso semanas. Se documentaron casos en los que la persona perdía la cordura, sufría alucinaciones o moría de un infarto por el terror. Este tipo de tortura era usada especialmente en prisioneros que no confesaban después de los métodos tradicionales. Era lenta, climpa y psicológicamente devastadora. Número 4. El índice de libros prohibidos. Censura total. En 1559, la Inquisición estableció el Índice de Libros Prohibidos, una lista negra de obras consideradas heréticas o peligrosas. Entre los autores censurados estaban Copérnico, Galileo, Descartes y hasta obras literarias que hoy son consideradas patrimonio universal. No solo se prohibía leerlos, se quemaban públicamente y se castigaba a quien los poseyera con tortura o cárcel. La censura llegó al punto de prohibir traducciones de la Biblia en lenguas comunes porque el pueblo no debía interpretarla por sí mismo. Este control del conocimiento limitó el pensamiento científico y cultural en Europa durante siglos. Número 5. La tortura del potro. Dolor sin límites. Uno de los métodos más brutales: el potro. El acusado era amarrado de manos y pies en un banco de madera con cuerdas y luego éstas se estiraban lentamente con rodillos, dislocando armos, piernas, hombros y caderas, mientras el cuerpo crujía. Este método no solo servía para obtener confesiones, era un castigo previo a la ejecución, una manera de purificar el alma con dolor. Miles de personas murieron en el potro o quedaron inválidas para siempre. Y lo más perturbador: todo esto ocurría en nombre de Dios. Como conclusión podemos decir que la Santa Inquisición no fue un evento aislado, fue una maquinaria institucionalizada de terror, disfrazada de fe. Durante siglos, el miedo, la ignorancia y el poder religioso se fusionaron para controlar sociedades enteras. Hoy nos parece inverosímil que alguien pudiera morir por una creencia distinta o por leer un libro. Pero eso ocurrió, y entender esa oscuridad es necesario para no repetirla. En Historia sin comprender, creemos que la historia debe contarse con crudeza, sin filtros, porque solo así podemos aprender de verdad. Si este episodio te impactó, comparte este video, suscríbete y activa la campanita.
Nos ayuda a seguir investigando y compartiendo verdades que incomodan, pero que deben ser contadas.